Ya, bien, igual, hombre, trabajar y así. Pero bueno, en fin. Pues mira, voy a pasar así aquí. Sí. Hola, buenas. Guau, tío, vaya tostón, ¿no? El del profesor ese. Ya. ¿Has visto las pintas que lleva? Sí, viste súper raro. ¿Y esas gafas? Sí, mal, yo creo que está fumado. Ya, yo también. Llega con unos pelos de loco, de verdad, que a veces yo me quedo, este tío no sé, o sea, no sé, viene así todo. Ya, y encima creo que está un poco distraído porque ni nos mira ni nada. Ya, pues igual vamos a bajar porque están aquí. Ya, pero es que, de verdad, ¿qué profesor se supone que estamos en una universidad, deberían de ser, ¿no? Más... Sí, un poco más formales y explicar un poco mejor. ¿Tienes clase ahora? Sí, tengo psicología, ¿y tú? Yo tengo también psicología. ¿Vamos? Vale, A ver ok. si llegamos temprano. Vale. Bueno, pero es que no estudiamos nada. Bueno, da igual. A la mejor. Bueno, ¿y qué? ¿No? Por fin. Sí, por fin ya. Ay, madre mía, ya viernes. Es que después de estar con ese profesor, ay, de verdad, ya no lo aguanto. Es que llega a clase y va, venga a darle a la lengua, no para, ¿eh? Es que, y si tú te fijas cómo es, o sea, es que tiene una cara de fumado el chico ese, es que yo, de verdad, la universidad debería de hacer algo. Bueno, sí que es verdad que es un poco raro, pero me explica bastante bien y, no sé, creo que se le ve interés a la hora de dar la clase. Sí. Es lo que creo, sí. Sí, es un poco raro, pero es buen profesor, en mi opinión. Bueno, ya veré ya más adelante a ver qué pasa. Sí, a ver. Bueno, vamos a hacer clase igual que a psicología, ¿verdad? Sí, vale. Vamos. Muy bien. Mis ayudantes pueden... Que ir llenos de gracia es algo que se hace en la mesa estudiando, charlando, incluso con los compañeros y teniendo una conversación. En la primera ocasión, ¿qué hizo Sol? Cuando sacó Jason la crítica, ¿qué hizo ella? Sí, le siguió, echándole más leña al fuego, ¿no? Y eso es lo que solemos hacer, ¿no? En la carne no es lo que solemos hacer, especialmente si Jason lo hace con mucha elocuencia y es fácil entrar ahí, ¿no? Pero ¿qué debemos hacer como cristianos llenos de gracia y verdad? Debemos de ser diferentes. En todos los aspectos vamos a ser, bueno, casi todos vamos a ser muy diferentes. Igual nos vestimos igual, en algunas cosas vamos a ser parecidos. Pero más que nada en nuestra actitud vamos a ser muy diferentes al mundo. Entonces, lo que me cuesta a veces encontrar diferentes escenas, pero quiero coger de diferentes áreas de la vida normal y corriente para que nos demos cuenta. Yo por lo menos entre semana... Más de una vez me he dado cuenta, pues se me fue la gracia por la ventana. Ayer por lo menos tuvimos temas en casa con internet. Yo estaba echando chispas. Y lo sabe mi esposa. Y luego dije, pero oye, qué manera de no reaccionar correctamente, ¿no? Bueno, entonces, pues gracias Jason y Sol y mis nuevos ayudantes también. En ilustrar esto y que Dios nos ayude a ser como Cristo, ¿vale? Porque esa es nuestra meta y nuestro objetivo. Y en este caso Sol no dio una tarjeta, no habló del Evangelio, pero dejó muy claro, y quizás con más tiempo más claro podía haberlo dejado, de que ella no va a estar ahí para criticarle, sino que va a tener una actitud diferente. Y el día de mañana, cualquiera de estas otras personas que están estudiando, se fija en la persona que tiene un carácter diferente. Se dice de Daniel, en Daniel 6:3, que Daniel tenía un espíritu especial, un espíritu diferente. Y así debemos de ser nosotros. Muy bien, vale pues. Vamos entonces a las Biblias. Y vamos a continuar con nuestro recorrido viendo cómo el Señor Jesús, descrito en el primer capítulo por Juan
como alguien lleno de gracia y verdad, vamos a ver cómo él lo demuestra y cómo lo enseña. Yo no sé hasta cuándo nos va a durar el proyector, entonces déjame ir rápidamente. Vamos a empezar en el capítulo 5, a ver qué dura eso, no sé, porque solo me hacen falta las fotos al principio. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Subió porque era alto de altura, no porque era alto en el mapa está en el sur, pero Jerusalén estaba en un monte. Dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene, a ver, fijaros en lo que dice, tiene 5 pórticos. Tiene 5 pórticos, muy específico lo que dice Juan. Bien, versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Bien, vamos a ver ahora, si nos permite el proyector, en el mapa un poquito. Esto es de Google, bien, de Google en Internet. Y vamos a ver. Esto es viendo Jerusalén. Todo esto es Jerusalén, pero si os fijáis en este puntito aquí, es el monte, es donde está el templo. Esa está la mezquita de Omar ahí, ¿vale? Entonces, me tiembla por el café, yo creo. Entonces, vamos a acercarnos un poco más. Lo estáis viendo, ¿no? La parte antigua de Jerusalén es todo esto. ¿Ves este montón de viviendas o sitio-ciudad? Todo esto es la Jerusalén moderna, que creo que tiene, bueno, no sé cuántos tiene, creo que tiene 600 o 700.000 personas. Bien, pero en esa parte es la antigua ciudad de Jerusalén. Nos acercamos un poco más y seguimos viendo lo que es el monte del templo, la mezquita de Omar. Ahí está, donde está la luz ahora, está el muro de los lamentos. Si os acordáis de ver alguna foto, está allí. Aquí está, en esta zona está el monte de los olivos, ¿vale? Y entonces, aquí en esta parte, la ciudad se compone tiene 4 partes. Tiene parte árabe, parte cristiana, parte armenia, no sé, y luego parte judía. Tiene 4 partes. Y en la parte árabe, ¿veis ahí un petacho verde? Bien, ya se nos fue. Vaya, hombre, pues vamos a dejar que se apague y volveremos en un momento. Vamos a mirar el texto. ¿Se ha vuelto? Qué bueno. ¿Quién está orando? Bien, entonces, podéis ver esa parte verde y hay un sitio ahí que no tiene pisos, ¿no? Estos son pisos de la parte árabe. Entonces, si nos acercamos más, ahí podemos ver, ahora a ver si vuelve o no vuelve. Bien, bueno. Ahí mismo está el estanque de Betesda. No se encontró hasta el siglo XIX. Estuvo durante muchos siglos, estuvo perdido o completamente apagado y no sabían dónde. Ahora igual ya no se prende, para que se ha ido. Tengo unas fotos más que los veremos más adelante. Vamos a dejar que se apague. Y luego me hacen falta breve y ya puede quedar apagado, todo lo que quiera. Vamos a mirar el texto para no perder más tiempo. Ya me dirás tú cuando esté otra vez, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dice, había un estanque llamado en hebreo Betesda, que quiere decir, Betesda quiere decir, creo que es casa, sí, casa de misericordia o casa de derramamiento. Y era un lugar donde se decía que el Señor derramaba su misericordia. Y había algo que sucedía ahí, un poquito curioso, que nos dice en el pasaje. Primero nos dice lo de los 5 pórticos. Eso lo miraremos un poco luego, cuando vuelva el proyector, ¿de acuerdo? Entonces, versículo 3 dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Movimiento del agua? ¿Eso qué es? Bueno, mira el versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, ya creo que se va a poner otra vez el proyector. Ahora, algunos, igual tenéis alguna Biblia o alguna traducción que ponga alguna notita y diga que estos versículos no se encuentran en los mejores manuscritos. Si te pone eso,
Lo de mejores puedes tachar. Eso es opinión. Pura opinión. ¿Vale? Es verdad que en algunos manuscritos falta un versículo 2. Parte del 3 y el 4, creo. Pero es un tema muy grande, es un tema complicado. Honestamente, yo creo que deben estar ahí tal y cual lo tenemos hoy. Que ha habido alguna controversia es posible, porque algunos pues piensan que esto era una leyenda, que esto no era cierto, que ningún ángel venía y tocaba el agua, ni agitaba el agua, ni nada de eso. Y hay gente, y habían varias teorías, y puede ser que en algún momento, hace muchos siglos, copiando la Biblia y eso, alguno pues metería o quitaría versículos. Es imposible saber exactamente, pero casi con toda seguridad. Yo me quedo con lo que dice, porque el texto para mí es fidedigno, y me parece curioso y un poco raro que el ángel bajara así, pero Dios, un día habló un asno, es un poco raro, ¿no? ¿No te parece? Pues entonces, no por eso vamos a decir que no está. Entonces, si os pone algo así, yo no le haría caso. No haga mucho caso, no merece la pena. Ahora, vamos a ver lo que tenemos, a ver si nos sirve el proyector para 4 fotos más. Tenemos aquí el estanque. Si tú vas hoy mismo a Jerusalén, esto lo puedes ver, tal y cual está. No se nota, pero aquí está rodeado de ciudad antigua árabe. Y lo que ves es un montón de ruinas que han descubierto, que eran escombros, y los fueron descubriendo, y encontraron iglesias del siglo de la Edad Media, de las cruzadas. Habían construido iglesias, parroquias y todo eso encima, señalando que había algo ahí importante. Y evidentemente, cuando eso se quitó todo y se miró, se encontró un estanque. Esto no parece un estanque, pero realmente aquí se acumulaba muchísima agua. Entonces, vamos a ver otra foto. Ahora se va a ver totalmente de otra manera. Bien, nos hemos acercado mucho y podéis ver la profundidad que tiene, ¿no? Bien, ¿qué pasaba? Que todos los pisos de alrededor o las casas recibían la lluvia, y la lluvia caía a los acantilados o a los tubos o lo que fuera, y toda esa lluvia de toda esa zona de la ciudad iba a parar en este estanque. Entonces, en épocas de mucha lluvia, este estanque tenía muchos metros de profundidad, muchísima agua. Por eso tiene un montón de niveles. Ves escaleras allí, hay escaleras allí. Por todos lados hay antiguas escaleras, porque según el nivel del agua, la gente se situaba cerca del agua a ver si se movía el agua y ocurría el milagro, ¿vale? Que pensaba en eso es evidente, no hay ninguna duda. ¿Que el ángel hacía exactamente todo lo que dice el versículo? Pues algunos piensan que igual no, que igual eso era una leyenda que se contaba. Yo me inclino a que Juan dijo, como él no lo cualificó de alguna manera, yo creo y Juan vivía ahí, era testigo presencial, yo creo que él lo deja como que era verdad. Ojo, que el hecho de que diga 5 pórticos, y nadie jamás había visto ningún estanque en Jerusalén de 5 pórticos, los ateos y los escépticos y los que odian la Biblia y los que no quieren saber nada de la palabra de Dios y creen que es un cuento y una colección de fantasías, ellos decían, eso se lo inventó Juan. ¿Qué va a haber 5 pórticos? Que no hay nada así, nunca se ha visto ni se ha hablado de nada así. Hasta que se encontró este estanque. Y en este estanque resulta que hay exactamente 5 pórticos, tal y como decía la Biblia. Ahora, lo vamos a ver un poquito. Pensaba mostraros algún vídeo, pero era un poquito complicado. Vamos a verlo un poco más. Este es otro ángulo. Tenemos que pensar cómo era antes, porque ahora está en ruinas y además no hay agua, o muy poca. Pero aquí lo que tenemos, este puente, eso era como si fuera una pared, y luego esta era otra, y ahí entre medio hay varios metros. Luego hay otra aquí, y hay otra aquí. Bien, hay 5 pórticos que antes dividía el agua, y parece ser que lo usaban para controlar el agua.
para controlar un poco por dónde iba el agua y tal. Y aunque a nosotros nos parece un poco raro, pero era exactamente lo que decía Juan. Había un pozo o un estanque que se llamaba Betesda y que tenía 5 pórticos. Y entonces decimos, mira, nosotros el que cree en la palabra de Dios, pues no lo he dudado que habían 5 pórticos. No me hace falta ver esto para creerlo, pero desde luego que debería dejar con la cara sonrojada a todas las personas que escribieron libros y dijeron la Biblia está llena, Juan está llena de fantasías porque se inventó eso y tonterías esas, ¿no? Podemos fiarnos completamente de la Biblia, ¿vale? No importa si se encuentran los lugares o no se encuentran los lugares. Yo sigo varias páginas y cada mes o 2 se encuentran nuevas cosas que coinciden con la palabra de Dios. Creo que tengo una más. Sí, esta se ve, ahí están los pórticos y aquí había uno de los pozos, se llamaba el Pozo Sur, que en tiempos de muy poca agua igual había solamente agua allí, pero eso ya dependía de la época. Entonces, este estanque es donde sucede lo que ocurre en este relato. Ahora, lo que podemos hacer es, viendo esto, podemos intentar imaginarnos gente, si había agua hasta aquí, ahí hay unos pequeños arcos que se ven, la gente por todos lados, esperando que llegara el ángel y intentasen echarse. Seguro que se echaban, llegara el ángel o no, pues si ellos veían movimiento, se echarían pensando que igual el ángel les iba a curar. Bien, vamos entonces al pasaje, versículo 5. Bien, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. O sea, todos piensan que era paralítico, porque tenía su cama, no se podía mover. Y de algo le había pasado hace 38 años. Yo me paré a hacer números. Si yo, a los 17 años, yo vivía en Irún. Creo que tenía 18 años que fui con una moto de 50 centímetros cúbicos. Me fui de aquí hasta Elche para ver a... ¿Tú estabas ahí? No estaba mi esposa, pero fui a ver su familia. Mi esposa estaba en USA. Bueno, no era mi esposa, ni siquiera era mi novia, porque ella no quería saber mucho de mí. Pero yo fui a hacerle un viaje y me llevó 22 horas en la moto, una moto pequeña. En aquel entonces no habían autovías y además habiendo autovía yo no podía entrar en la autovía con la mobilete. Y entonces 22 horas fui hasta allí y a la vuelta vine por Madrid, lo hice en 2 días la vuelta, y por el sur de Madrid, en algún sitio, no me acuerdo dónde, reventó la rueda de atrás. Yo iba a tope, yo fui a tope todo el rato, porque a tope era 60 kilómetros por hora, no máximo. 60. Yo iba a tope, o sea, tenía la mano ahí, la podía atar, porque no iba a tope, pero se me reventó la rueda. Si sabes de bicis o lo que sea, si tienes un reventón atrás y vas a 60 por hora, tienes muy pocos segundos para controlar la moto, porque la moto empieza a hacer coleada y así pasó. Y entonces yo, frenando todo lo posible, al final me caí y me raspé un montón y me hice daño y tal, pero no fue a más, pude controlar hasta el último momento y me caí. Si me llego a partir la nuca o dejarme atontado, o sea, si llego a hacerme algo fácilmente en una moto, normalmente las heridas son grandes, llevaría desde entonces hasta el día de hoy con lo que este señor había sufrido. 38 años hace que yo hice ese viaje. Y dice la Biblia que él llevaba 38 años en esa situación. No sabemos desde cuándo. Alguna gente inmediatamente lleva 38 años intentando entrar al estanque. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que él llevaba 38 años de paralítico o mal, ¿no? Ya se acabó otra vez. Y no dice más. El caso es que llevaba él muchísimo tiempo. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así,
le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué te parece esta pregunta? ¿Quieres ser sano? ¿Por qué diría algo así el Señor? Otra cosa, ¿cómo es que el Señor sabía que Él llevaba ya mucho tiempo así? Porque es Dios. Porque Dios, el Señor Jesús, sabe todo. Voy a poner un versículo que no va a aparecer hasta que se ponga la pantalla o el proyector. Pero en el mismo libro de Juan, en el capítulo 1, el Señor se acerca a uno de los que van a ser sus discípulos y le dice a Natanael, estoy leyendo en la pantalla de aquí, es el capítulo 1, versículo 48, dice, el 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, que la acababa de ver por primera vez, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué conocimiento era ese? Conocimiento divino. Jesús le vio perfectamente antes de verle. Sabía exactamente dónde había estado. Y eso le chocó muchísimo a Natanael. Luego, en el capítulo 4, ¿os acordáis cuando habla con la mujer samaritana? Esto fue hace un par de domingos. En el capítulo 4, versículos 17 y 18, dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cómo sabía él eso si la acababa de conocer en el pozo? Juan nos va enseñando del conocimiento de Jesús, que tiene ese conocimiento divino. A veces nos olvidamos de que Jesús nos conoce perfectamente a nosotros. Pensamos que porque los demás no saben lo que hemos hecho o cómo hemos vivido, pensamos que no lo sabe nadie. El Señor te conoce perfectamente bien, con todos tus fallos. Y sin embargo, nos ama. Sin embargo, nos ama. Aquí el Señor le mira y sabe que lleva mucho tiempo y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? ¿Sabes? Considerando esta pregunta esta semana, porque le he dado muchas vueltas a este pasaje, casi me la salto, o me lo salto, porque no entendía exactamente por dónde meterlo, pero ya luego el Señor me fue ayudando a entender un poco mejor y creo que le fui pillando por lo menos parte del sentido, pero le tuve que dar vueltas. ¿Qué tiene esto que ver? ¿Dónde está la gracia y la verdad del Señor aquí? ¿Cómo distinguirlo? Lo miraremos un poco más adelante. Pero el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Y yo pregunté, ¿qué cosa más rara? Pero ¿sabes? Realmente no es una pregunta, bueno, desde luego que no es una pregunta tonta, si no, no lo habría hecho el Señor, ¿verdad? Pero tiene mucho sentido, tiene muchísimo sentido. Hoy en día, ¿cuántas personas quieren ser salvas de su pecado? Lo ponemos en ámbito espiritual. ¿Cuántas? Curioso, Gloria me envió un vídeo de un proyecto que ella tuvo esta semana, de entrevista en la calle. ¿Era en Sanse o no? ¿Era Oñati o dónde era eso? En Oñati. Impresionante, la verdad. Le entrevistó a un señor en la calle acerca del liderazgo, que era liderazgo y tal, y le salta con el demonio y el infierno
yo rascándome la cabeza, yo creo que ella también se está rascando la cabeza y todos están diciendo, pero ¿este dónde salió, no? ¿Que iba de broma o qué iba? ¿De qué iba este señor? Y yo personalmente creo que iba más de broma que de otra cosa, no sé, creo que sí. Y le comenté además, le dije, qué ironía más cruel que Satanás consiga que la gente se burle de él. Qué ironía más cruel. Qué horrible. Y la gente se ríe del pecado, se ríe de sus consecuencias, no se ríen del mal, ¿eh? Estuve con un vecino esta semana hablando un poco y tiene unos árboles, le robaron todas las peras de un árbol. Y el pobre estaba lamentándolo y yo también, era una... Qué sinvergüenzas. Es el tercer año que le hacen lo mismo. Todas las peras. Y bueno, pues yo lamentando un poco con él, pero en realidad su respuesta, ojalá que una de esas se le ponga mal y... Venganza. Estaba fastidiado, no conoce al Señor, es lógico, ¿no? Pero que hay mal nadie lo niega. Pero ¿quién quiere rendir su vida y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que Dios tome control de mi vida. Yo quiero ser sano de este pecado que dentro tengo. Quiero que me limpien de esto. ¿Cuántos quieren eso? El Señor le dice, ¿quieres ser sano? El Señor le está llevando en la conversación a donde Él quiere. Pero es curiosa la pregunta. Mira lo que dice el Señor. Dice, Señor, le respondió el enfermo. ¿Qué palabra le usó? Señor. Este no sabe con quién está hablando. Porque el Señor es Señor en general, no es Señor Dios. Es Señor, dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, en el versículo 8, el Señor le dice, así a secas, levántate, toma tu lecho y anda. Nunca, jamás. No le dijo, vale, te puedes echar al agua ya. No hacía falta, ni ángel, ni agua, ni... No. Le dijo directamente, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ahora, hasta allí, solucionar el problema de este señor hasta cierto punto. Hasta cierto punto. ¿Qué ha quedado solucionado? Su problema físico. Pero sigue siendo un pecador que necesita a Dios. Necesita al Mesías, necesita al Salvador. Y el Señor va a dar los pasos necesarios para darle no solo su ayuda física, sino lo que necesita en su alma. Por eso hace una semana estuvimos aquí un teatro donde estaba el Señor pidiendo, ¿no? Y hubo 2 escenas también, 2, en alguno tuvimos 3, pero creo que eran 2. Y al final no se le dio solamente el billete de 5 euros, que yo creo que eran, sino que se le dio la tarjeta diciendo, esta tarjeta tiene un versículo de la Biblia, esto es mucho más importante que los 5 euros. Esto es mucho más importante que los 5 euros. Y el Señor le va a hacer lo mismo. Te he sanado de tus 38 años de dolencia, pero hay más y es más importante. Y por eso tenemos que siempre tener eso en cuenta. Qué fácil nos olvidamos de la realidad espiritual de las personas con quienes hablamos. Fácilmente vemos lo que necesitan por fuera, igual tenemos ganas de ayudar. Pero ayudar sin darles el Evangelio, ¿para qué? En este ministerio enorme que hemos comentado, que se llama la bolsa samaritana,
Lo he comentado alguna vez, es de un grupo enorme en Estados Unidos que son creyentes, donde haya una tragedia, un huracán, un terremoto, de lo que sea, inmediatamente van aviones, porque este ministerio lo apoyan miles y miles y miles, quizás millones, pero desde luego miles y miles de creyentes. Y inmediatamente van con aviones a Nepal, y cuando llegan con sus aviones ahí en el aeropuerto abren un hospital de campo. Pudiendo hacer cirugía y pudiendo ayudar de todo, y trayendo agua y purificadores de agua y todo eso. Y son los primeros en llegar, mucho antes que los gobiernos. Porque la mayoría de esos hay un montón de papeleo y un montón de procesos. No, estos, que hay un terremoto, venga, a cargar el avión y adiós. Y se van. Pero no van solo para dar agua y pan y cirugía y arreglar huesos. Van con Biblias y con el Evangelio y con el mensaje de esperanza, donde quiera que vayan. Su propósito principal su primer propósito es ayudarles físicamente, pero su propósito principal es darles el Evangelio. Y es lo que hace el Señor. Entonces, mira el versículo 9, porque aquí llegamos a una frase que es importantísima para el pasaje. Dice, y al instante, versículo 9, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Qué bien. Luego dice, y era día de reposo aquel día. Se fue, ¿verdad? Era día de reposo, o en otras palabras, era el sábado. Era sábado. Y eso era importantísimo. Importantísimo. ¿Por qué? Vamos a entenderlo un poquito. Mira el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito, ¿dónde estoy?, llevar tu lecho. Ignoran olímpicamente de que es un hombre que acaba de ser sanado, lleva 38 años y está caminando. No se fijan en eso, se fijan en que lleva su lecho. Oye, es sábado, ¿qué haces tú ahí? ¿Qué haces llevando tu lecho? ¿No sabes que eso es trabajar? ¿Y no se puede trabajar en domingo? Y le echaron una gran bronca. A ver, ¿quién es el que te ha dicho que puedes hacer eso? ¿De dónde viene todo eso? Vamos a verlo rápidamente. Sin ir ahí, tengo versículos, pero como no tenemos la pantalla lo dejamos. En Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice la Biblia, y acabó Dios en el día séptimo la obra de creación. ¿Bien? Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios creó durante 6 días, creó los cielos y la tierra, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, lo puso aparte, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí es donde nace el sábado. Ahí. Luego, más adelante, en el libro de Éxodo tenemos los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos dice, acuérdate, creo que es el mandamiento más largo de los 10. Imagínate. Así que es importante. Pero dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y ahí vemos que el Señor añadió más ropa al tema del sábado y lo explicó, que tenemos que trabajar 6 días, pero el séptimo día debe ser un día aparte, un día para no trabajar, un día para estar tranquilo. Evidentemente es muy escueto lo que dice, pero se entiende la lógica, ¿no? Por eso alguno dice, pero es que yo tengo que trabajar los domingos. Bueno, depende. Yo siempre digo, es muy peligroso el tema de trabajar los domingos. Y cuando yo me entero de alguien que está buscando trabajo, me han ofrecido un trabajo, pero es los domingos. ¿Lo vas a coger? Sí, pues es que tengo trabajo. Yo digo, pues adiós. Ya me has enseñado lo que es más importante para ti. Ahora, otra cosa es que estás prestando un servicio
que es necesario 7 días a la semana y te toque de vez en cuando, pues por la rutina que sea, y tenemos varios, ¿no? Tenemos a Ramiro, que lleva toda la noche trabajando y aquí está, medio dormido, pero ahí está, y otros que trabajáis también de noche y a veces o simplemente os toca de vez en cuando, creo que a la hora que trabajaba esta tarde, ¿no? A veces, por la razón que sea, hay que trabajar, pero normalmente entendemos el sentido, ¿verdad? Bueno, ¿qué habían hecho los fariseos? Habían cogido los 10 mandamientos y de 10 mandamientos habían creado, no me acuerdo el número exacto, no sé si son 638 o algo así, más de 600 normas. Podías caminar el domingo, pero no podías pasar de este número de pasos. No podías llevar este número de peso. Y hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos tienen sus leyes y son mucho más que 600. Ojo si pones la cafetera el domingo, porque la cafetera está trabajando y tú le has dado al botón. O sea, así de exagerado se fue el tema. Entonces, con esa mentalidad de normas y reglas y todo está súper establecido y todo, Dios dio 10 mandamientos. Y ellos hacen ahí un grandísimo sistema religioso. Nos damos cuenta que a lo largo de todos los siglos es lo que ha pasado. Las religiones amontonan normas y reglas que luego son la verdad, es que no se pueden violar. Y el Señor llega al estanque el sábado, Él sabe que es sábado. No se le ha olvidado, uy, no puedo ir hoy, no puedo ir a sanar a nadie. No. Señor llegó ahí el sábado, sabiendo que era sábado. Y le sanó. Y le dijo, le podía haber dicho, déjate el lecho ahí porque es sábado. No. El Señor del sábado le dijo, coge tu lecho y vete a casa. Y entonces le ven los judíos y le van a echar la bronca, a ver quién es, y mira lo que dice el versículo 11. Él le respondió, el que me sanó, recuerda, no sabe quién es. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces él queda ahí en medio, como un poco de, ay, pues es que es lo que me ha dicho, y es que me ha sanado, es que llevo 38 años ahí, mira lo que me ha hecho, ¿no? 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Quién es ese sinvergüenza que te ha hecho romper la ley? Bueno, más o menos lo que le dicen. Y él dice, el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y sabes, se nos fue el tiempo y tenemos que ir terminando ya. Pero aquí es donde el Señor le busca y le encuentra. ¿Dónde? Está en el templo. ¿Qué está haciendo en el templo? Seguramente ofreciendo un sacrificio en gratitud y en alabanza a Dios, porque era lo que se hacía. Los leprosos, por ejemplo, hacían eso. Además era una ley, un protocolo. Y él había ido al templo para dar gracias y alabar a Dios porque le había sanado. Y es ahí donde le encuentra a Jesús y le dice, oye, por cierto, te he curado, pero eres pecador. Tienes un problema más serio lo que tenías en el cuerpo. Y eso hay que atenderlo. Y no tenemos aquí todo el evangelio, pero vemos al Señor sacándole el tema de su corazón. Porque el Señor no le quería dejar sanado, pero sin el corazón tratado bien, ¿no? Entonces el Señor le mira. Vamos a terminar poniendo unas conclusiones y luego tenemos que ir, se nos fue la hora. Vemos la gracia de Jesús en que el paralítico le pidió ayuda para ir a entrar al agua, pero Jesús, ¿qué le dio? Jesús le sanó por completo. Le dio mucho más de lo que pedía. Y ahí vemos la gracia del Señor. También vemos que no solo en que Jesús le curó, sino que luego le buscó y le dirigió al tema del pecado. Y no tenemos más información aquí. Vemos la gracia en que Jesús le sanó aunque fuese sábado. Y se arriesgó a crear enemigos, porque a partir de este momento empiezan a perseguir. Lo dice el versículo 18. Por eso los judíos aún más procuraban matarlo. Empezó la persecución en serio contra el Señor, porque le curó en un sábado.
Y vemos la importancia de la relación personal entre el creyente o el sanado y Jesús. ¿Qué es lo que él decía? Yo no sé, yo he hecho lo que me ha dicho el Señor. Puse algo en Facebook ayer y también lo eché en el WhatsApp. Y si os acordáis decía, Jehová es, ¿y cómo decía? Mi en mayúscula. Jehová es mi pastor. Yo no voy a la iglesia porque va uno o porque va otro. Yo no leo mi Biblia porque lo lee uno o lo leo otro. O no oro porque es que... No. ¿Por qué hago esas cosas? Porque Jehová es mi pastor. Y si tú no estás aquí, porque Jehová es tu pastor, y tú quieres estar aquí donde Él quiere que tú estés, no sé qué motivo tendrás por estar. No sé. Quizás es por interesarte y averiguar y saber más. Pues amén y aleluya. Pero lo que debemos hacer, cada uno, todos los días, desde que nos despertamos, Señor, ¿qué quieres tú que haga? No es primero, ¿qué quieren los demás que yo haga? Te lo dirán, ¿eh? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Y amar a Dios sobre todas las cosas. Y honrarle a Él. Que el Señor nos ayude a tener ese enfoque, a no perder ese enfoque. Y tener esa relación tan sencilla que tuvo este Señor, y evidentemente seguiría para adelante, se ve yo creo en el ambiente, en el ambiente del pasaje, que este Señor siguió a Cristo, porque Cristo le cambió la vida, ¿no? Y así debemos ser nosotros. Entonces llevamos aquí a Jesús lleno de gracia y verdad, tomándose el riesgo de ayudar a alguien, pero no solo físicamente, sino darle algo para su corazón y su alma. Tenemos una librería llena de libros, hay un montón de cosas incluso gratuitas. Deberíamos estar no solo prestando atención a la gente su necesidad física, sino dándoles literatura y mensaje que les puede servir para su alma, que necesitan mucho más atender que su cuerpo. Bien, vamos a orar y dejamos así, es un poco tarde ya. Amado Señor, ayúdanos a ser como tú, a vivir, Señor, llenos de gracia y de verdad, y que nos vean y en nosotros vean una diferencia a lo normal, que nuestra perspectiva sea verdaderamente cristiana,